VIH. VIH. El VIH aparece en el continente africano. Se cree que a través de ritos de vudú que estos habitantes realizaban con sangre de monos, estos tenían VIS, virus de inmunodeficiencia de simios. Este virus se mutó y pasó al hombre como el hoy conocido VIH. Después de los movimientos migratorios se encargaron de hacer el resto. Africanos subsaharianos emigraron al Caribe. Fueron los primeros en esta línea de difusión. Después llegó la pandemia a todo el mundo, Norteamérica, Europa, Asia, hasta conseguir las cifras actuales de diciembre del 2000, que superan los 34.400.000 casos de SIDA registrados históricamente. La evolución a grandes rasgos sería la siguiente. En 1981 aparecen los primeros casos en 5 jóvenes americanos homosexuales. En 1982 aparecen casos en personas hemofílicas. La hemofilia es un trastorno hemorrágico raro en el cual la sangre no coagula debidamente. Una persona con hemofilia podría sangrar más tiempo después de una lesión o podría sangrar internamente. En 1983, Luc Montagnier descubre el agente causal del SIDA, el VIH. 1985. Se pone a punto el test para detectar la infección, test ELISA. Es un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos al VIH. Anticuerpos que el cuerpo crea para defender del virus. Esta prueba no es específica de la infección por VIH, por lo que se debe ser confirmada con otra prueba denominada Western blot, en caso de dar el test de ELISA un resultado positivo. En 1986 se comienza a aplicar el AZT, sidobutina, que fue el primer medicamento aprobado en 1987 como indicador para personas con infección del VIH por su efecto en la supresión de la replicación viral, aunque no representa una cura y no garantiza la disminución de la cantidad de enfermedades relacionadas. A partir de 1986 ha habido muchos avances, no solo en tratamientos y científicamente hablando, sino en el plano psicológico y social, creándose una concienciación de las verdaderas consecuencias de dicha enfermedad. Desde las portadas de los diarios, en ese entonces, 1981, cuando se hablaba del VIH como un raro cáncer que afectaba a los homosexuales, hasta la noticia del paciente de Londres, conocida esta semana. Pasó mucha agua bajo el puente, como suele decir, en el tratamiento y abordaje de esta enfermedad. Fue entonces que para el 20 de mayo de 1983, cuando se publicó un artículo del equipo del Instituto Pasteur de París, en el cual anunciaba el descubrimiento del virus VIH, SIDA, con la demostración de la eficacia de la terapia antirretroviral altamente activa. En 1996 cambió el curso de la epidemia y se convirtió en una enfermedad crónica. Hoy, el tratamiento como prevención, el control de la transmisión vertical y las remisiones logradas en 2012 y 2019 permiten creer que la meta es de que el 90% de las personas con VIH son diagnosticadas. Ellas están en tratamiento y contienen una carga viral indetectable. Pero pasemos a lo más importante. ¿Qué es el VIH? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que ataca al sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA. El SIDA es la tercera fase del VIH. ¿Cómo se transmite el VIH? El VIH se transmite de diferentes formas. Una de ellas podría decir que teniendo relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH. El segundo, compartiendo agujas para el consumo de drogas. Tercero, a través del contacto con la sangre de una persona con VIH. Y cuarto, de madre a bebé durante el embarazo o parto o la lactancia. ¿Hay síntomas? Claro que sí.
En algunas personas produce síntomas similares a las de la influenza. Dentro de 2 a 4 semanas después de dicha infección, estos síntomas pueden durar algunos días más. Entre ellos tenemos la fiebre, los escalofríos, el sarpullido, los sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, inflamación de las úlceras en la boca. Sin embargo, puede que durante la infección aguda por el VIH algunas personas no se sientan enfermas. Si tiene estos síntomas, no significa que tenga la infección por el VIH. Otras enfermedades pueden causar los mismos síntomas. Así que, para mayor información debería ir con un médico. ¿Cuáles son las fases del VIH? El VIH tiene 3 fases. Aquellas personas que tienen VIH y no reciben tratamiento, la infección generalmente pasa hasta la 3ª etapa. Pero los medicamentos para el VIH pueden desacelerar o prevenir la progresión de la enfermedad. Con los avances en el tratamiento, en la fase 3 ya no es tan común que veamos pacientes. Comencemos con la primera fase. La primera fase es infección aguda por el VIH. La infección aguda por el VIH nos dice que las personas que tienen una gran cantidad de VIH en la sangre son muy contagiosas. Algunas personas tienen síntomas similares a los de la influenza. Esta es la respuesta natural del cuerpo hacia alguna infección, pero puede que algunas personas no se sientan enfermas ni en lo absoluto. Si usted tiene síntomas similares a los de la influenza y cree que se ha expuesto al VIH, pues busque atención médica porque puede ser cualquier otra enfermedad. Solo se puede diagnosticar con las pruebas de antígenos y anticuerpos o con las pruebas de ácido nucleico. En la fase número 2 también es conocida infección crónica por el VIH. La fase de infección crónica por el VIH también se llama fase de infección asintomática o latencia clínica. Durante esta fase el virus está activo pero se reproduce en niveles demasiado bajos. Durante esta fase también las personas podrían no expresar ningún síntoma, ni sentirse enfermas. Esta fase puede durar 1 década o más. Más o menos, si toman los medicamentos, no les puede llegar a hacer tanto daño, pero en algunas personas la progresión puede ser más rápida. Durante esta fase se puede transmitir el VIH, claro que sí. Al final de esta fase aumenta la cantidad del VIH en la sangre y se reduce el recuento de las células CD4. Las personas que toman los medicamentos para el VIH, según las indicaciones, podrían no llegar nunca a la fase 3. Y la última, la fase 3, también llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la fase más grave del VIH. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario tan dañado que comienzan a tener una cantidad de enfermedades muy graves, las cuales se llaman infecciones oportunas. Las personas reciben el diagnóstico de SIDA cuando sus recuentos en las células CD4 caen por debajo de las 200 células o cuando comienzan a presentar ciertas infecciones oportunistas. Las personas con SIDA pueden tener niveles de cargas viral elevados y ser muy contagiosas. Si no hay tratamiento, la persona con SIDA sobrevive aproximadamente 3 años y luego llega a morir.